Muy bien, queridos hermanos, os saluda el pastor Will Graham. Estamos aquí una vez más en Almería, sureste de España. Es un gusto tener con nosotros hoy en el programa. Vamos a estar conversando sobre el libro de Apocalipsis. Tenemos de nuevo con nosotros un querido invitado, un hermano que estuvo con nosotros aquí en el canal ya en diciembre, en fechas navideñas, ¿no? Así que hoy vamos a hablar sobre el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y también, como comenté en la entrevista que le hice a Jimmy, ya a finales del año pasado, cuando hablamos sobre estos temas, siempre tenemos que tener humildad. Y de nuevo, sabemos que dentro del campo evangélico hay diferentes perspectivas en cuanto a cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Y por lo tanto hace falta, ¿verdad? Esta comunión fraternal, este diálogo, ¿no? O sea que espero que sea de gran bendición para todos nosotros. Sé que la última entrevista fue muy edificante, iluminadora también. Lo que quisiera hacer entonces, antes de dar la bienvenida a Jimmy y luego orar juntos para esta grabación, os voy a simplemente recomendar algunos libros que tengo aquí sobre Apocalipsis, que, bueno, me están sirviendo de gran ayuda. Todavía no he predicado sobre Apocalipsis, ¿no? Pero creo que en el día de mañana, si el Señor quiere, pues me gustaría, ¿no? Exponer el libro. Hemos visto en la iglesia local primero de Juan, segundo de Juan, tercero de Juan. Ahora estamos exponiendo el Evangelio de Juan y estaremos ahí en Juan, me imagino, unos bastantes años, y tal vez después de Juan haremos Apocalipsis para hacer todo el corpus juanino, ¿no? Pero os voy a recomendar algunos libros que estoy consultando en mi tiempo libre. Para los que habláis inglés, ya para empezar, hay una excelente serie de sermones de Joel Beeke, que es el campeón, ¿no?, de los eruditos en los puritanos. Okay, Joel Beeke se llama Revelation. Es una serie de sermones expositivos, perdón, sobre el libro del Apocalipsis. Está disponible en inglés. Y luego a nivel de comentario tenemos G.K. Beale, que ha escrito lo que podría ser considerado como el mejor comentario al Apocalipsis jamás redactado. Es una maravillosa obra a nivel exegético, y si habláis inglés os ruego encarecidamente que consigáis estos dos libros. Ahora, vosotros que estáis en el mundo hispanoparlante y a lo mejor no habláis español, inglés, también hay excelentes comentarios, gracias a Dios, en castellano. Empezaré con a lo mejor el libro menos importante. Tengo 4 en español. Está el libro de Graham Goldsworthy, El Cordero y el León. No es un comentario ni tampoco una serie de exposiciones sistemáticas del libro. Es simplemente un estudio temático sobre diferentes capítulos del Apocalipsis, y todo centrado en la gloria del Cordero León Jesucristo. Okay, Graham Goldsworthy, El Cordero y el León. Luego también tenemos otro tomo de José Grau, ya no está entre nosotros, pero un hermano muy utilizado por el Señor aquí en España, José Grau, Estudios sobre el Apocalipsis, que también es una maravillosa adquisición, no tiene desperdicio. Y luego en español, si tuviera que recomendar 2 libros, ¿no? Aquí en primer lugar, William Hendrickson, Más que Vencedores, no sé si lo veis ahí, una maravillosa exposición de Apocalipsis, buenísimo. A mí me abrió mucho el entendimiento y fue realmente el primer libro que leí sobre Apocalipsis, que me ayudó mucho, ¿no?, a aclarar varias dudas sobre el libro. Y luego también está el comentario de Kistemacher, Apocalipsis, que es más complejo, ¿no?, que el comentario de Hendrickson, pero de nuevo excelente, ¿no? Gracias a Dios, tenemos buen material en inglés y también en castellano. Así que bueno, si queréis más información sobre los libros, luego me podéis escribir por abajo del vídeo, os paso los enlaces. Pues ya está, vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado hoy, especial, Pastor Jimmy Maya. Conocéis a Jimmy, ha estado aquí con nosotros en diciembre, ¿verdad? Él está pastoreando la Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo en San Fernando, aquí también en España. Así que bueno, Jimmy, entiendo que estás ahí, querido hermano, darte la bienvenida y no sé, cuéntanos qué has estado haciendo estos últimos 6, 7 meses. ¿Qué nos cuentas, hermano? Bueno, Will, muchas gracias por la invitación, por este tiempo que podemos compartir hablando de este tema tan hermoso. Y estos días, estos meses, pues un poco siguiendo la rutina, hermano, pues de cuidar a la familia, cuidar a la iglesia, estar con los nenes. Tengo 2 niños, uno de 4 años va a hacer ahora, el otro 10 meses, y eso es muy desgastante también, requiere mucha atención. Y con la iglesia, cuidándola, teniendo también mi trabajo y nada así espectacular.
más que eso, ¿no? Que cada día pues el Señor nos visita y está con nosotros, está en nosotros y disfrutamos de su presencia y bueno, feliz, esperando a que el Señor venga. Amén. Amén. ¿Y de qué estás predicando ahora mismo en la iglesia, hermano? Estoy haciendo una serie de Apocalipsis precisamente, Ah, pero bueno, he hecho un parón de 5 o 6 sermones para tocar eclesiología. muy bien. Entonces, este domingo voy a predicar acerca del bautismo, de la Wow. ordenanza del bautismo. Me quedan 2 o 3 sermones, no, tres sermones más de eclesiología y luego ya, si Dios quiere, a partir de septiembre, en agosto hago un parón vacacional y en septiembre volveré con Apocalipsis. Estoy en el capítulo 8 ya. Wow, gloria al Señor. Pues genial, nos viene muy bien entonces el tema de hoy, ¿no? Ujú. Apocalipsis, pues gloria a Dios. Pues vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración y de nuevo estamos muy felices de que estés una vez más con nosotros y esperamos y sabemos que el Señor te va a usar para bendecir, ¿no? Y bueno, alumbrar a su pueblo. Bueno, oremos al Señor, aleluya. Gracias, amado Padre, por el don de dones, el Señor Jesucristo, el Cordero León, el vencedor, el Todopoderoso, el Alfa, la Omega. Gracias, Señor, por habernos dado el perfecto sumo sacerdote, su preciosa sangre, que nos ha limpiado de todo pecado. Gracias también por esta bendición de la vida eterna que tenemos en Él. Rogamos hoy, amado Dios, que tu buen espíritu esté obrando aquí entre nosotros, Señor, dando sabiduría a tu Hijo, a tu siervo Jimmy, para que responda con profundidad, con convicción bíblica. Y Señor, que todos los oyentes que están ahora mismo conectados sean muy edificados y bendecidos a través de este estudio. Seguimos rogando, Señor, por tu buena mano sobre su ministerio, que bendigas también estas exposiciones de eclesiología y que también sigas, Señor, enviando mucha luz a su congregación local a través de esta serie preciosa sobre el libro de Apocalipsis. Te damos gracias por todo, Señor. Encomendamos este tiempo a ti, rogándote que seas muy glorificado, que tu Hijo sea el centro de todo y que tu pueblo salga muy bendecido. Y te damos alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues muy bien, amado hermano. Vamos a empezar entonces con una pregunta sencilla. De nuevo, repito lo que comenté en la introducción. Entendemos que en asuntos de escatología hace falta, ¿no?, una buena dosis de humildad. Tenemos que tener cierta, bueno, lo que he llamado antes diálogo entre hermanos. Hay evangélicos, ¿verdad?, que interpretan el libro de Apocalipsis de diferentes maneras y entendemos que estos asuntos no perjudican nuestra salvación. O sea, no podemos colocar, por ejemplo, la interpretación del Apocalipsis y el asunto de la escatología en el mismo nivel, a la misma categoría que la Trinidad o la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Así que hacemos esta grabación con humildad, con un espíritu fraternal, pero sí queriendo enterarnos de la perspectiva de Jimmy, cómo interpreta él el libro, y yo sé que esta conversación podrá servir para abrir, ¿no?, las mentes y los corazones de muchos de los oyentes aquí en el canal. Ok, pues vamos a empezar entonces con una pregunta no muy polémica y luego iremos, ¿no?, metiéndonos en asuntos más, bueno, complejos. Pero Jimmy, me gustaría empezar con una pregunta sencillita. Si nos podías simplemente aclarar, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? Bien, pues el autor de Apocalipsis es el apóstol Juan, yo estoy convencido de eso. De hecho, el Apocalipsis capítulo 1 empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el autor se identifica como Juan, pero aquí sería bastante sencillo decir, bueno, pues es el apóstol Juan. Lo que ocurre es que cuando hacemos un estudio de la gramática, del léxico, el estilo de los otros escritos juaninos, que tú has expuesto las epístolas, ahora estás con el Evangelio, realmente sí es verdad que hay ciertas diferencias, distinciones que pueden hacer suponer que se trata de otro Juan, pero yo creo que son suposiciones totalmente insuficientes. O sea, es una teoría insuficiente como para decir que no lo escribió Juan, porque todas esas distinciones gramaticales y esas distinciones a lo mejor de estilo pueden ser explicadas por el género del libro, por el tiempo que hay entre los libros también. Igual también había algún tipo de escriba que redactaba, que redactaba, que escribía lo que Juan le iba diciendo. Entonces se pueden salvar esas distinciones. Y realmente, si estudias bien el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan, las epístolas, ves que no hay
no hay tanta diferencia, hay muchas expresiones que se utilizan. Así que yo diría que Juan, sobre todo me decanto por eso, es un apóstol del Señor Jesús, él vivió con él se recostaba en su pecho, tendría mucho sentido que Dios le enviara a él esa revelación. Luego Jesús también dice, ¿y qué? Si él va a quedar hasta que yo venga, ¿no? Es al final del Evangelio. Yo creo que eso es una alusión a que le va a dar una revelación, que Juan va a ver cosas. Y después también el tema de, eh, mira, si, tú eres muy conocido, por ejemplo, en España. Bueno, y en Latinoamérica tienes un montón de seguidores. Pero si tú escribieras una carta y dijeras, Dios le dio a su siervo Will a las epístolas de España, bueno, a lo mejor contigo tendría más sentido porque eres conocido y podrían suponer que eres Will Graham. Pero si lo hiciera yo y a su siervo Jimmy, nadie sabría quién soy, ¿no? Entonces, el escrito está, Juan dice a su siervo Juan y él supone que todas las iglesias van a saber quién es. Era muy famoso, era un hombre muy conocido. Entonces, no da más detalles de quién es él, simplemente presupone que las iglesias van a reconocer la autoridad de ese escritor y, y, bueno, van a adoptarlo como palabra de Dios. Y de hecho, también quiero decir esto, ¿no? Que aunque el autor humano, por así decirlo, es Juan, al final la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, volvemos a la doble naturaleza de la escritura también, ¿no? El verdadero autor del libro no es Juan, sino el Dios Todopoderoso que entregó esa revelación. Amén. Me has hecho pensar también en algo que sucede en 2 de Juan y 3 de Juan, donde Juan tampoco, ¿no? Se identifica a sí mismo como tal. No dice Juan, pero como tenía esta fama que bien explicas, simplemente arranca las dos cartas diciendo el anciano a la señora elegida, ¿no? Y en 3 de Juan, el anciano a Gallo. O sea, era tan conocido, tan famoso en Asia Menor sobre todo, ¿no? Que simplemente hacía falta referirse a sí mismo como el anciano, ¿no? Así que excelente, hermano, gloria a Dios, gracias. Glorificamos al Señor por su siervo Juan. Ok, pues bien, en segundo lugar también una pregunta todavía no muy polémica, pero tenemos el autor del libro, que está Juan, pero como sabemos, todas las cartas no solamente tienen un autor, sino también un destinatario o destinatarios, dependiendo, ¿no? De la carta. Así que si te preguntara, hermano, ok, me has explicado que fue Juan fue el autor, el apóstol Juan, gracias a Dios. Ahora, ¿a quién o a quiénes está él enviando esta carta, este libro conocido como Apocalipsis? Fíjate, Will, que estas preguntas que parecen que no tienen mucha importancia, entre comillas, no son muy polémicas como tú dices, o pueden aparentar que no van a describir mucho, pero contestarlas después aclara muchas cosas. Es decir, son un vehículo una forma de estar amarrado a una exégesis correcta, saber quién escribió, para quién iba, es importante. Luego veremos por qué es tan importante, pero bueno, en primer lugar, el libro de Apocalipsis va dirigido fundamentalmente a las iglesias de Asia Menor. Es un libro escrito en el primer siglo, finales del primer siglo, que va dirigido concretamente a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que están en los 3 primeros capítulos. Y todas ellas son pequeñas iglesias locales que existieron en la actual Turquía, en la zona donde ahora mismo es el país de Turquía. Creo, no sé, no estoy seguro de eso, pero creo que hay algún tipo de viaje turístico para visitar los 7 lugares, porque existen esos lugares, ¿no? Y se puede hacer el viaje. Pero entender eso, entender que esa es la... No sé si se oye bien creo que se me ha parado el micro. ¿Sí? A ver si se oye bien. Sí, se oye bien, sí. Sí, perfectamente. Entender que Juan escribe a esas iglesias, lo que hace de entrada es descartar cualquier interpretación de detalles históricos de personajes o eventos posteriores. Por ejemplo, Apocalipsis no habla de Carlomagno o de Napoleón o de Hitler. No tiene nada que ver directamente con eso. Porque, ¿qué le,
a una iglesia del primer siglo eso no tendría ningún tipo de relevancia. Juan piensa en escribirle a esas iglesias. Ahora, y por tanto es necesario conocer el contexto. O sea, ¿qué estaba pasando en la actual Turquía del siglo I? ¿Cuál era el contexto del cristianismo? ¿Qué pasaba, no? Pero a la vez que entendemos que va dirigido a esas iglesias, es una profecía que va también dirigida a todos los creyentes durante toda la era de la iglesia. De hecho, el hecho de que sean 7 iglesias, el número 7 indica plenitud o perfección, es un número simbólico, indica que va dirigido a esas 7 iglesias, pero también a la plenitud de la iglesia, a toda la iglesia universal. Entonces el libro no solamente trata cuestiones de Esmirna o de Éfeso o de Pérgamo, sino que establece principios aplicables a toda la era de la iglesia. Así que Apocalipsis es también para nosotros hoy, es relevante para toda época, en todo momento. Amén, así es, gloria a Dios. Yo creo que lo que has dicho es clave. Yo sé que ha sido gracioso, ¿no? Pero es clave para interpretar bien el libro, ¿no? No estar viendo, en efecto, Napoleón, Carlomagno, Hitler, Stalin, Mussolini detrás de cada referencia. Hay que siempre intentar, ¿no? Leer y esto no solamente algo que tenemos que hacer con Apocalipsis, sino con toda la literatura bíblica, ¿no? Siempre leer los diferentes libros en su contexto histórico. Este punto es vital, porque todo lo que vemos, ¿no?, en los medios de comunicación evangélicos contemporáneos son buenas estas noticias sensacionalistas y nuevas interpretaciones de Apocalipsis, y que si Trump, si Biden, etcétera, ¿no? O sea que tenemos que, como tú bien dices, no volver al significado original. Hermano, bueno, ya que has comentado, ¿no?, que este libro es muy complejo, complicado, ¿por qué dirías tú entonces, eres pastor, expones la palabra, amas las escrituras, ¿por qué dirías tú que Apocalipsis parece un libro tan sumamente complicado cuando lo comparamos con los demás 26 libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué Apocalipsis es tan notoriamente complicado? Bueno, realmente tenemos que reconocer que Apocalipsis es un libro complicado, no es un libro fácil de leer, es un libro complejo y lo es en primer lugar porque el libro de Apocalipsis, valga la redundancia, pertenece a un género apocalíptico. Partes, por ejemplo, también si leemos partes de Zacarías o Daniel o Ezequiel, que también son complicados, por ejemplo, Daniel capítulo, por ejemplo, el 10 es un capítulo difícil, no son fáciles, hay mucha tela ahí. ¿Y por qué es complicado? En primer lugar, el género apocalíptico utiliza mucho lenguaje simbólico, mucho lenguaje figurado. Además está escrito Apocalipsis en concreto por un judío hace 2000 años. Es otro idioma, otro contexto, otra cultura. Y eso genera pues, que haya muchas interpretaciones a lo largo de la historia de la iglesia, e incluso, como has dicho al principio, ¿no?, que han sido causa de división en la iglesia. Se han dividido hermanos por estas cuestiones, lo cual es muy, muy triste, ¿no? Y agradezco mucho la entrada que has dado, ¿no?, de ser respetuoso con esto y entender que hay diferentes sensibilidades y aquí no venimos a sentar cátedra a decir esto es así, no, simplemente hablamos de lo que entendemos que es Apocalipsis respetando las distintas sensibilidades, ¿no? Pero es verdad que la sensación que muchas veces podemos tener cuando leemos Apocalipsis es de que no nos estamos enterando de mucho, que se nos está escapando muchas cosas, ¿no? Sin embargo, Apocalipsis es un libro, aunque sí que hay que reconocer esa complejidad y acercarse a él pues entendiendo todo eso y estudiándolo con conocimiento de que eso es así. No estoy de acuerdo con la opinión generalizada de que Apocalipsis es un libro y aparte la escritura, es como que es un libro para los eruditos, que solamente puede entenderlo Hendriksen o Steinmacher. No estoy de acuerdo con eso, porque Apocalipsis fue dado para la iglesia y por lo tanto tenemos al Espíritu de Dios y Apocalipsis puede ser leído, comprendido y disfrutado por todos los creyentes. Lo que sí es verdad, y estoy de acuerdo contigo, es que tenemos que acercarnos a este libro con toda la palabra de Dios, pero especialmente en Apocalipsis por el tipo de libro que es. En primer lugar, con la confianza de que podemos entenderlo de que es para mí, pero también con mucha humildad y con mucha reverencia. Eso es fundamental. Amén, amén. 100% de acuerdo, querido hermano. Así es, así es. Y luego también ligado a esta pregunta, ¿por qué entonces hay tantas interpretaciones, ¿no?, distintas
del libro. ¿Qué nos podéis decir al respecto ahí, hermano? Bueno, hay muchas interpretaciones distintas con respecto a muchos puntos de la escritura, eso es así. Pero Apocalipsis, por su naturaleza, por su género, da pie a que muchas, muchas teorías pudieran o pueden parecer posibles. Es un libro que mm, es muy dado, el libro tiene unas características que favorecen el hecho de que mucha gente le eche mucha imaginación también a eso, ¿no? Y después con el tema de la escatología, que muchas veces se entiende, y yo entiendo que es una doctrina secundaria, en el sentido de que no es, no tiene que ver con la salvación y que no tenemos que pelearnos con eso. Pero sí es verdad que en función de tu perspectiva escatológica vas a interpretar la escritura de una manera o de otra en muchas ocasiones. Son como unas gafas hermenéuticas que te pones. Y yo creo que también tiene que ver un poco con la expectativa de lo que está pasando, con la visión de lo que está ocurriendo en el mundo, de... Sí, todo eso influye mucho a la hora de interpretar cada parte de Apocalipsis. Un libro simbólico, un libro que tiene un montón de figuras, que habla, parece que habla todo el rato del futuro. En función de cuál es tu expectativa acerca de lo que tiene que pasar, pues te vas a dar una interpretación u otra, ¿no? Entonces, si sumas la gran imaginación del ser humano, con muchas veces una falta de sobriedad al interpretar el texto y diferentes perspectivas escatológicas, pues da lugar a que Apocalipsis sea un caldo de cultivo para que cada uno diga un montón de cosas, ¿no? A veces son interpretaciones que uno no está de acuerdo, pero no las ve descabelladas, y muchas otras veces, honestamente, son interpretaciones sacadas de la imaginación pura, ¿no? Que no tienen ningún tipo de fundamento hermenéutico. Y también eso es peligroso, ¿no? Por eso el llamado que tú hacías al principio, ¿no? Acercarnos a toda la escritura, pero sobre todo estos libros que pueden ser objeto de mucha imaginación, pues hacerlo con sobriedad, con cuidado. Amén, amén. Así es. Yo, por ejemplo, este último año, ¿no? Hubo, antes del aniversario de, bueno, la autonomía de Israel, que estaban todos anunciando desde el año pasado que en efecto se iba a dar el rapto antes, ¿verdad?, del 14 de mayo de este año, porque según sus cálculos, ¿no?, una lectura de Mateo 24 diciendo que en esta generación sucederán todas estas cosas. Según sus cálculos, una generación es 80 años, y ellos estaban diciendo, bueno, si Israel fue constituida como nación en el 48, pues la segunda venida será en el 2028. Esto significa que si le quitamos 7 años a 2028, nos quedamos con 2021. Se estaban diciendo varios, ¿no? Varios escatólogos por ahí, online, que Cristo tenía que arrebatar a su iglesia secretamente antes del 14 de mayo 2021. Y claro, todo esto es ver algo en el libro, en la escatología, que no está ahí, ¿no? Y yo me preocupo mucho cuando veo incluso a líderes, ¿no?, poniendo fecha a la segunda venida de Cristo, por no hacer caso, ¿no?, al contexto del libro ni al propósito del libro. Y sobre todo lo que tú bien dices, ¿no?, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Apocalipsis, tenemos que andar con muchísimo cuidado. Gracias a Dios, ya que estamos hablando del tema de la hermenéutica, hay un excelente libro en castellano que usamos para Campus 415. A ver si lo tengo aquí conmigo. Sí, voy a enseñar este libro a los hermanos un momentito. Es un maravilloso libro que utilizamos de nuevo en Campus 415. Se llama Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, ¿no? Y nos da pautas para, desde luego, la literatura apocalíptica, pero también el resto, ¿no?, del corpus bíblico. Así que sí, gracias, querido hermano. Yo creo que es muy importante tener en mente siempre el propósito del libro. Y bueno, voy a aprovechar, y aquí estamos con el tema, para ti, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Para leerlo correctamente necesitamos conocer el propósito. ¿Cuál es su propósito? Sí. Es fundamental eso, como decías, porque si no entendemos muy bien cuál es el blanco, la meta a la que apunta el libro, pues nos vamos a perder en el camino de interpretarlo, ¿no?
Em, Hombre, lo primero que hay que decir es que el Apocalipsis no es un libro de enigmas a resolver, ¿no? No es un libro de, a ver, de adivinanzas, no es como la parte esa en la que Sansón tiene que resolver, no, perdón, Sansón da un enigma, ¿no? Y hay que resolverlo, no, no va por ahí, ¿no? Em, no, Apocalipsis no es el Nostradamus de Juan, ¿no? No, no es un libro futurista tampoco. No es un libro de un oráculo que te va a predecir lo que va a pasar, siempre estar pendiente de a ver qué detalle dice Apocalipsis y cómo encuadrarlo con cada evento de la historia. Qué casualidad que en cada época en la que se ha interpretado así Apocalipsis, Apocalipsis habla de ese momento de la historia, ¿no? Y los hermeneutas bueno, del siglo, mediados del siglo XX, pues claramente pues Apocalipsis hablaba de Hitler o de Stalin, y si te ibas a los hermeneutas del siglo XV, pues claramente pues Apocalipsis hablaba del mandatario de turno, ¿no? No tenemos que huir de ver las escrituras como algo que hablan de nosotros, de nuestro mundo, de nuestra época en ese momento, como si nosotros fuéramos el ombligo de la historia, del universo. Porque realmente el Apocalipsis habla de cómo Dios, o sea, la Biblia habla de cómo Dios redime al hombre en su plan de redención por medio de Cristo. Y Apocalipsis primero hay que encuadrarlo dentro de ese plan de redención. ¿Qué nos está contando el Señor? ¿No? Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿ves la importancia que tiene ver a quién va dirigido el libro? Y vamos al contexto del libro de Apocalipsis, primer siglo, finales del primer siglo, Asia Menor. El contexto era de persecución de la iglesia, sufrimiento de la iglesia primitiva. Ya habían experimentado dos persecuciones, una por parte de Nerón, otra por parte de otro emperador, creo que era Domiciano. Domiciano era, sí, creo que sí. Habían experimentado bastantes momentos difíciles. Ser cristiano era duro. Se ve en las cartas de Apocalipsis que le envía a cada iglesia, cómo pasaban hambre, necesidad, se negaban al paganismo. Era complicado, ¿no? Al pastor de Esmirna, Policarpo, lo quemaron en una pira al principio del siglo segundo. Entonces, de verdad, no era algo fácil. Entonces, ese es el contexto. Por otro lado, y se ve en las epístolas paulinas también, la iglesia del primer siglo vivía una desilusión generalizada por la supuesta tardanza de la segunda venida de Cristo, porque había una expectativa que hay que mantener hoy en día, evidentemente, de que Jesús puede venir en cualquier momento, pero en el primer siglo era algo que se esperaba ya. Y cuando veía que la gente moría, que la resurrección no llegaba, que Cristo no venía, empezaban a dudar. De hecho, Pablo trata eso en 1 Corintios 15, primera, segunda Tesalonicenses trata con eso. eh, Pablo habla de eso, de ese desánimo, de que tengan fe, tengan confianza, porque eso va a ocurrir, porque si no hay resurrección vana es nuestra fe, ¿no? Entonces, la iglesia lo está pasando mal, parece que las promesas no llegan, no se cumplen, hay una desilusión, es el contexto. Entonces, el propósito principal del libro, cuando Juan escribe eso a las iglesias de Asia, es el de consolar a la iglesia militante en el conflicto que está manteniendo contra la fuerza del mal, que es real. Estamos en un mundo donde hay dolor, hay pecado, hay muerte, hay opresión, hay fuerzas diabólicas que están ahí combatiendo contra la iglesia. Así que ese es el propósito del libro, dar vigor a la iglesia, alegría a la iglesia, poner a la iglesia de cara a la eternidad y abrirle el telón de lo que pasa más allá de lo que vemos y que entendamos que el Señor vence. Por eso William Hendrickson, ¿no? El comentario, más que vencedores. Eh, es darle confianza a la iglesia. Y por eso me entristece tanto cuando tratamos de empequeñecer el libro haciéndolo como una especie de panfleto, eso, de enigmas, de resolver enigmas, o que habla, como tú decías, de Israel o de Biden o de Trump. No, Apocalipsis no es tan pequeño. Tiene un propósito mucho mayor, que es el de darnos consuelo, alegría, vida, esperanza en el Señor Jesús, viendo lo que Él está haciendo. Así que el tema del libro es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre Satanás. Ese es el tema, cómo Jesús vence. Y la intención es un libro maravilloso, porque la intención de Apocalipsis es la de mostrarnos que las cosas no son como parecen, hermano. O sea, que ahora mismo si miráramos el cuadro actual, vamos a poner el asunto de ahora, em, el lobby LGTB, la ideología de género, cómo se está metiendo en la iglesia, la sociedad se está quebrantando, las familias se destruyen,
la gente está con un cinismo impresionante, un existencialismo, se rechaza cualquier metarrelato. Eh, si miramos el panorama occidental, dices, madre mía, bueno, tú mismo estás constantemente, ¿no?, dando noticias de lo que ocurre, ¿no? Y dices, madre mía, es que parece que esto va de mal en peor, estamos perdiendo la batalla, ¿no? Pero Apocalipsis dice, mira, eso es verdad, está pasando, pero es como que te abre el telón y el Señor te dice, mira lo que está pasando detrás de esto. Te leo un ejemplo, por ejemplo, un texto para que ver, ¿no?, cómo Juan describe estas situaciones. Parece que perdemos en el capítulo 11, del 7 al 10, dice que el enemigo, Satanás, la bestia, todas esas huestes, esos personajes que representan el mal, dice, hará guerra contra ellos, contra los cristianos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, el mundo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Están de fiesta, están contentos porque nos están ganando, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, aquí parece que los cristianos perdemos. Y realmente es así como lo experimentamos en este mundo muchas veces, ¿no? Hay injusticias, persecución, hambre, la gente, los cristianos son atormentados, torturados, asesinados. Ahora, pero seguimos leyendo, eso está pasando, pero leemos un poco más adelante en Apocalipsis, en el versículo 11 al 15, pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado de Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. En el 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, en este mundo a veces parece que perdemos, que el diablo sale con la suya, que el mal se impone, que la injusticia vence, pero Apocalipsis nos revela, hermano, que realmente la victoria es de Cristo y que los hijos de Dios son vindicados, ¿no? Y podemos decir, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, ¿no? Ven, Señor, porque realmente esto nos da esperanza. Hay una anécdota, si me permites, que siempre cuento cuando hablo de Apocalipsis, que había un hombre que era un hombre indocto, que no tenía mucho conocimiento teológico, leyendo Apocalipsis y unos eruditos pasaban por allí y cuando lo vieron leer Apocalipsis así un poquito con una intención, sí, de ridiculizarle, dijeron, bueno, y estás leyendo Apocalipsis y tú estás entendiendo lo que lees, es un libro muy difícil, ¿no? Como tú de que te estás enterando. Y el hombre los miró sorprendido y le dijo, claro que lo entiendo, es un libro muy sencillo. Y se quedaron sorprendidos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo que lo entiendes? Lo leo y lo entiendo. Y los eruditos dijeron, bueno, ¿y de qué va el libro? Y el hombre así con mucha sencillez dijo, pues muy sencillo, pues el libro trata de que al final ganamos. Y ya está. Este hombre entendió perfectamente el propósito del libro. Al final ganamos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, me encantaba esta frase que has usado, dijiste, las cosas no son como parecen, ¿no? Wow, qué consolación, ¿no? No sé si estás al tanto, pero antes de ayer, la iglesia en la cual yo fui criado como niño, ¿no? En el Reino Unido, la iglesia metodista, que es la cuarta iglesia del Reino Unido, tiene más de 160,000 miembros. Yo fui criado ahí hasta los 13 años, ¿no? Cuando luego me aparté de la iglesia, pero anteayer en su sínodo nacional aprobaron el matrimonio igualitario y con una mayoría aplastante, hermano. Estamos hablando de 257 votos a favor y apenas 46 en contra. Y ahora a partir de septiembre, por primera vez los metodistas británicos van a estar ahora casando a parejas del mismo sexo, ¿no? Y yo digo, wow, la iglesia fundada por John Wesley y George Whitefield, en el fuego del gran despertar, ¿no? Que envió Dios en pleno siglo XVIII, que tocó ambos lados del Atlántico, no solamente el Reino Unido, sino los Estados Unidos fueron grandemente avivados. También ahí podemos pensar en Jonathan Edwards, que ya estaba, ¿no? En el Nuevo Mundo. Y yo veo estas cosas. Claro, a mí me duele mucho. Hace 2 años mi abuela falleció
volví al Reino Unido para enterrarla y en efecto la enterramos en una iglesia metodista y hasta el día de hoy, ¿no? Mi abuelo tiene sus ya 80 y pico años y está todavía como miembro de aquella iglesia. Y cuando te das cuenta, ¿no? De que estas cosas están aconteciendo, sucediendo por ahí, es que te entra una depresión a veces. Pero luego nos acordamos de lo que tú has dicho, las cosas no son como parecen, las cosas no son como parecen. No debemos creer lo que estamos viendo con nuestros ojos, porque detrás de la historia está Cristo venciendo, infundiendo aliento de vida, ¿no? En sus testigos, en su iglesia, aleluya. Así que me ha encantado esto me consuela mucho, ¿no? Porque esta semana nos afectan las cosas, que no somos tampoco, ¿verdad? No estamos hechos de mármol ni de piedra, nos afectan estas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios, la victoria es del Señor, su causa triunfará, el evangelio prosperará y Maranata, ven pronto, Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven, amén. Las cosas no son como parecen. Ok, hermano, pues ya está. Gracias a Dios por esta charla más, digamos, generalizada. Ahora quisiera preguntarte a ti, ¿no? Más concretamente, de nuevo, hemos aclarado los dos que estamos en un contexto de humildad, de fraternidad. Entendemos que la escatología no es un asunto por el cual vamos a, pelear, a no ser que alguien esté negando la segunda venida de Cristo, la vida eterna para los salvados, la condenación eterna para los impíos. Más allá de esto, ¿verdad? Hay un gran abanico de verdades que podemos, tener nuestra perspectiva. Me gustaría preguntarte a ti entonces, querido Pastor Jimmy, ¿cómo crees tú que debemos interpretar el libro? ¿Cómo crees tú? Y animar también a los hermanos que nos están siguiendo a abstenerse de lanzar insultos si no se encuentran ahora identificados, ¿vale? De nuevo, estamos en este contexto de amor fraternal, no pequemos contra este amor fraternal. Hermano Jimmy, ¿cómo debemos, en tu opinión, cómo debemos interpretar este libro de Apocalipsis? Bien, sí, lo primero, confiar, orar al Señor y confiar que si somos de Cristo podemos entenderlo, es para nosotros el libro, a la vez con humildad, con reverencia, pero añadiría a todo esto que tenemos que tener una especial sobriedad, porque debemos tener en cuenta siempre cuál es el género, el propósito del libro, porque si no caeremos en lo que yo creo, en mi opinión, son interpretaciones más fantásticas, más productos de la imaginación que otra cosa. Yo entiendo que Apocalipsis se tiene que interpretar aplicando el método gramático histórico de hermenéutica, que y si lo aplicamos en oración podemos ver Apocalipsis de una forma muy clara. Y entonces ese método, como su nombre indica, gramático histórico, tiene tan en cuenta pues, la gramática, el lenguaje, el género del libro, el idioma original, las palabras, el contexto literario, todo eso. Y luego también tiene en cuenta la historia, es decir, el contexto, qué estaba pasando en el momento en el que Juan escribe eso, cuál es la situación, cuál es el plan de redención, cuál es el marco histórico en el que Apocalipsis escribe, etcétera, ¿no? Entonces, ese método nos preserva de caer en errores, pues como pensar, por ejemplo, que realmente hay un dragón que está persiguiendo a una mujer por los bosques de Irlanda, ¿no? No es así. Sé que puede sonar, no estoy tratando de ridiculizar esto, ¿no? Puede sonar chistoso, pero si no tenemos en cuenta eso sin querer, podemos caer en el error de pensar que realmente Satanás es un dragón, literalmente. Y Satanás no es un dragón. El dragón es un símbolo de una criatura monstruosa, feroz, que saca fuego por la boca, que además aparece en el Antiguo Testamento también, que apunta a una realidad espiritual que es que Satanás existe y persigue a la iglesia, ¿no? Que es esa mujer. En primer lugar, atender a eso y luego también de entender que el libro lo escribe un judío. Eso es muy importante porque cuando leemos el Nuevo Testamento tenemos que tener en cuenta que los autores del Nuevo Testamento no tienen el Nuevo Testamento, o no tienen la mayoría del Nuevo Testamento. Em, Juan tal vez sí, pues Apocalipsis sí que lo tenía porque estaban en el final, pero igualmente, cuando Juan escribe, él, como buen judío, está empapado del Antiguo Testamento y está haciendo continuamente alusiones a Daniel, a Zacarías, a Ezequiel. Entonces, yo diría que no podemos entender bien Apocalipsis si no prestamos atención a sí, a esas alusiones y tenemos en cuenta
esas partes y entendemos el contexto también de Daniel, de Zacarías, de Ezequiel, en las partes en las que Apocalipsis hace referencia. Así que tenemos que estudiar y leer esos libros también. Mucha simbología, muchas cosas se entienden leyendo eso. Por último, también es importante lo que decía, ¿no? Entender que el libro usa lenguaje simbólico constantemente. Dios, por ejemplo, lo que hablamos del dragón, o por ejemplo, Dios no tiene un libro físico como los que tienes tú detrás, en el que él con su puño y letra apunta y borra nombres, ¿no? Por ejemplo, no hay un libro, sino que el libro es símbolo, pues, de los designios de Dios y hay pero en el cielo no hay un libro. Entonces, no hay páginas ni portada, ¿no? Sino que apuntan a la realidad espiritual. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que así, si interpretamos el libro teniendo en cuenta un método gramático histórico, teniendo en cuenta que lo escribe un judío y tenemos que entender el Antiguo Testamento, tenemos en cuenta el lenguaje simbólico, con todas estas herramientas, aplicando todas estas pautas hermenéuticas, el libro se nos va a hacer mucho más claro. Y ya que estás ahí hablando del tema de los símbolos, y yo sé que muchos de los que nos siguen ahora van a estar interesados en esta pregunta, estos símbolos diferentes, ¿cómo podemos? Porque yo creo que aquí, ¿no? Realmente es aquí donde nacen muchas disputas, desacuerdos. ¿Cómo hemos de interpretar los símbolos del libro de Apocalipsis? Nos habla sobre cómo interpretar el libro en general, pero estos símbolos, ¿cuáles serían tus pautas para ayudarnos a leerlas e interpretarlas? Bueno, es muy buena pregunta. Mira, yo diría que lo primero es siendo fieles al propósito del autor en usar ese lenguaje. ¿Por qué Juan utiliza símbolos? Porque hay una forma de interpretar la Biblia que es muy atractiva, pero es muy peligrosa y es una forma que para mí es totalmente equivocada y que nos lleva por un camino del error, ¿no? Y es la forma en la que se espiritualizan los textos y se alegorizan eh, partes de la escritura de una forma muy aleatoria, ¿no? Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que pone Hendrickson en el libro Más que Vencedores, que de hecho lo recomiendo mucho, y el comentario de Christine Macker también lo recomiendo muchísimo, y es la parábola del buen samaritano, por ejemplo, en Lucas 10, 30 y 37. Dice así, vamos a leerlo porque es un ejercicio interesante. Dice, respondiendo Jesús, dijo, a Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Entonces Jesús le pregunta, esa es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Responde Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esa es la parábola. Entonces tú imagínate que yo tengo ahora media hora para preparar un sermón y hago la siguiente interpretación. Bueno, el hombre que desciende de Jerusalén claramente representa a Adán. Está claro, es la cabeza representativa de la humanidad y aquel ha dejado la ciudad celestial y desciende a la ciudad terrenal, la ciudad profana, pero ahora al dirigir sus deseos hacia la tierra, porque ha dejado a Dios, cae en manos de ladrones, que claramente los ladrones son Satanás, los ángeles perversos que le engañan, lo despojan de su gloria, y estos ladrones le despojan del vestido original de justicia, le golpean, lo dejan malherido, medio muerto, y encima muerto en sus delitos y pecados, en sus transgresiones, ¿no? Tenemos ahí al pobre hombre que está vendido en el camino. Y ahora pues pasa el sacerdote y el levita, que clarísimamente pues representan la ley y los sacrificios. Pero la ley y los sacrificios no pueden salvar al pecador porque son incapaces de ayudarlo. Pero entonces viene el buen samaritano, que a saber pues es Jesucristo, él viaja por el mismo camino, él ayuda al pecador, venda sus heridas, lo unge con aceite, el aceite
evidentemente aquí Jesús lo usa porque es el Espíritu Santo, y con vino. El vino claramente es la sangre de la pasión de Cristo en la cruz. Entonces el buen samaritano coloca al pobre hombre sobre su propia veste de carga, es decir, los méritos de justicia de Jesús, y lleva al pobre hombre hasta un mesón. El mesón está claro que es la iglesia. Claramente aquí no podríamos interpretarlo de otra manera. Es la iglesia, el mesón. El mesonero es el pastor Will de Almería. Y al día siguiente, el buen samaritano le entrega al mesonero 2 denarios, y los 2 denarios son la palabra y las ordenanzas. ¿Para qué? Para que por medio de las palabras y las ordenanzas, pues ese pecador pueda continuar adelante. Luego el buen samaritano se marcha, pero promete que va a volver más tarde y va a pagar toda la deuda, porque es Dios hecho hombre, ¿no? Bueno, si yo predico esto en cualquier iglesia, bueno, en cualquier iglesia no, pero en muchas iglesias podría arrancar muchos aplausos y decir amén, porque de hecho yo no he dicho nada que no sea verdad. El problema es que ese texto no está hablando de eso. O sea, Jesús no tiene la intención con esa parábola de decir todo eso. Y yo le estoy dando un significado a esos símbolos, a esos personajes que no tienen. Entonces yo le estoy otorgando una interpretación alegórica y caprichosa a cada parte para nuestra teoría. Estoy cogiendo algo y decir esto es esto porque yo quiero. Y si aplicamos ese método alegórico espiritualizando los textos, no podemos entender ni la parábola del buen samaritano, ni Apocalipsis. Y lo peor es que nos quedamos sin lo que Dios quiere decir. Porque, mira, hermano, no solamente es importante lo que yo digo, sino es importante lo que yo quiero decir cuando digo lo que digo. Y eso es el trabajo de la hermenéutica. No solamente es importante entender qué es lo que está diciendo Pablo, sino qué es lo que él quiere decir con eso. Yo he escuchado, por ejemplo, sermones de Romanos capítulo 5 acerca del matrimonio. Y están bien, pero es que Pablo ahí no está hablando del matrimonio, está usando eso como ilustración para hablar de nuestra unión con, o sea, eh, nuestra unión con la ley, a no ser que muramos a la ley y vivamos para Cristo, y usa una ilustración acerca del matrimonio, ¿no? Entonces es importante pensar, bueno, ¿qué está queriendo decir el autor? ¿Por qué está usando esto? Porque si no nos perdemos, y es un error querer explicar pues el camino en el sentido de la parábola del buen samaritano. ¿Qué es el camino? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el vino? ¿Qué es el mesón? ¿Y por qué es un error preguntarnos esto? Porque la Biblia no nos da respuesta, ni tampoco es el propósito de Jesús. Jesús está respondiendo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y claro, cada parte de esa parábola pues tiene su importancia, debemos considerar cuál es el propósito en el contexto. Pero Jesús está respondiendo a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? No quiere dar una clase en forma de alegoría acerca del plan de redención. No es el propósito de Jesús. Entonces, la enseñanza de Jesús es que nuestro prójimo es todo aquel que el Señor nos ponga en el camino para hacerle bien. Y ahora, luego Jesús dice: haz tú lo mismo, ¿no? Yo creo que el propósito de Jesús es que el escriba se dé cuenta que él no hace eso, ni puede hacer eso, ni quiere hacer eso, por lo tanto, es un pecador que necesita a Cristo. Ahí está el Evangelio, claramente. Eso es la parábola del buen samaritano. Entonces, si yo me pierdo en los detalles y dejo de ver la imagen completa, acabo perdiendo lo que la palabra quiere decir, ¿no? Y de una manera semejante con los símbolos de Apocalipsis podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, la simbología, algo que se ha usado también bastante con el tema de las langostas, por ejemplo, por poner un ejemplo. En el capítulo 9 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, hay una descripción de cómo son estas langostas. Entonces hay gente que lee esto y dice: bueno, esto claramente es un helicóptero, y esto se refiere a la guerra del Golfo, cuando fueron tantos helicópteros ahí. Bueno, estamos tratando de ponerle significado a los detalles, y la pregunta no es cuál es el sentido individual de los cabellos, los dientes, las corazas, porque la Biblia no dice eso, no nos da la respuesta. Y al fragmentar el símbolo, perdemos la unidad y perdemos lo que significa la imagen.
Entonces, la pregunta debe ser, ¿qué significa la imagen vista desde su totalidad? ¿Qué son estas langostas? Porque a lo mejor los detalles sirven simplemente para enfatizar parte de lo que la imagen en totalidad dice. En este caso es el juicio pues, sobre la tierra, siendo una referencia también a las plagas del Éxodo en Egipto, ¿no? El mal, el juicio de Dios, todo eso, ¿no? Representado por esta imagen con detalles que profundizan la ferocidad de todo eso, ¿no? Entonces, si aplicamos esto a cada símbolo, las trompetas, las copas, el dragón, el milenio, las cadenas, eh, todo expresa una realidad que no, creo que es un error fragmentarla para tratar de explicar qué significa cada parte en particular, inventando el sentido de cada detalle. Y si no nos perdemos en los detalles, hermano, y entendemos el verdadero significado, pues los sellos, las trompetas, todas las imágenes, eh, vemos que no se refieren a sucesos específicos o detalles de la historia específicos, o tratar de averiguar de forma enigmática, como si fuera un misterio que solamente unos pocos iluminados pueden entender. No se está refiriendo a eso, sino a principios que están operando durante toda la historia del mundo y especialmente la era de la Iglesia. Y si lo vemos de esta manera, pues los símbolos se hacen mucho más claros. Eh, Apocalipsis se hace claro, la palabra cumple el propósito de nosotros. Tenemos que entender que vendrá persecución, que vendrá juicio, que hay ferocidad, que hay una violencia, eh, tanto por parte del enemigo como por parte de los juicios de Dios sobre los impíos que purifica el mundo. Todo eso está ahí. Y ahí la imagen de las langostas, haciendo una alusión también a Éxodo, pues cobra un sentido. Y todo lo que describe lo hace para enfatizar esa realidad, no para que estemos inventando cosas. Eso sería una norma. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Y a mí lo que me preocupa también, ¿no? A la hora de entregarnos una lectura alegórica y siempre buscar, ¿verdad? Cosas en el texto que no están en el texto, me preocupa como pastor porque esta forma de predicar conduce a las personas a depender más de la creatividad de su predicador, de su pastor, que de la propia escritura. Esto me preocupa porque poco a poco la autoridad en aquella iglesia deja de ser la escritura y pasa a ser, ¿no?, la imaginación, la fantasía del pastor. Y esto realmente para mí atenta contra sola escritura, que es la Biblia, esa suprema norma de fe y conducta. Así que como expositores bíblicos que somos, entendemos que predicamos al pueblo lo que encontramos en el texto, lo que está en el texto, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de parábolas, sí, es muy importante ver la verdad central del pasaje. Por ejemplo, hablaste del buen samaritano. Agustín de Hipona, tristemente, bueno, un gran teólogo, un gigante en muchas cosas, acertó y damos las gracias a Dios por su vida, pero él, por ejemplo, con esta lectura alegórica, él interpretaba los 2 denarios como fe y arrepentimiento, claro, pero vale, eso que tú dijiste, ¿no? Comentaste, cuando tú hiciste esta exposición del Evangelio a partir de la parábola, dijiste, no has dicho nada incorrecto, no has dicho nada herético, pero el pasaje no tiene nada que ver con esto y ahí está el punto, ¿no? Así que aprecio, sí, yo creo que ha sido una excelente, buena palabra de consejo. Gracias. Y bueno, pensando en algo que he leído recientemente, en un libro de Sam Storms, que también está recientemente traducido al castellano. Sí, está aquí en inglés, a ver. No es un libro sobre Apocalipsis en sí, es un libro sobre escatología, se llama en español Venga tu reino, y él habla, ¿no?, del paralelismo progresivo. Has hablado de cómo interpretar el libro de Apocalipsis, ¿no?, pensando en, bueno, sí, en el contexto original, pero también entendiendo que estos principios se están repitiendo a lo largo de la historia. ¿Qué es entonces este paralelismo progresivo, que incluso Hendrickson, Kistemaker hablan de él? ¿Podéis definirnos paralelismo progresivo? Sí, bueno, antes de definir el paralelismo progresivo, que para mí es fundamental para entender Apocalipsis, decir que, bueno, yo entiendo, creo que es un error leer Apocalipsis pensando que se trata de una narrativa con un principio y un final,
en el sentido de que el capítulo 1 empieza una historia y termina en el capítulo 22, y todo lo que ocurre en medio pues es un progreso que va contando historias. Si lo lees así, vas a perderte, porque Juan no escribe Apocalipsis así, ese no es su género, no es su forma, y Apocalipsis escribe mediante el paralelismo progresivo. Un ejemplo muy claro de este tipo de paralelismo se encuentra en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2. Vemos que Dios crea al hombre dos veces, pero es que Dios no creó al hombre dos veces. Simplemente lo que hace Moisés es narrar la misma escena desde diferentes perspectivas para dar detalles distintos del mismo suceso, y a la vez lo hace progresando más hacia una continuidad, hacia el futuro, ¿no? Yo creo que eso se puede entender muy bien, porque cuando pongo este ejemplo, la gente dice, vale, no había caído en eso. No, no es que Dios creara dos veces al hombre, es que lo cuenta desde dos perspectivas, dando detalles diferentes que cada vez profundizan más en el final de lo que quiere contar. Entonces, el libro de Apocalipsis se escribe así. Hay 7 secciones que son paralelas y abarcan toda la era de la Iglesia, cada sección, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, las secciones serían estas. Del capítulo 1 al 3, pues Cristo en medio de los 7 candeleros. El capítulo 4 al 7, el libro sellado. Del 8 al 11, las 7 trompetas. Del 12 al 14, la mujer y el hijo varón, que son perseguidos por el dragón. Luego está del capítulo 15 y 16, las 7 copas de la ira. La caída de la gran ramera. Y del 20 al 22 es el juicio sobre el dragón, seguido por el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Entonces, cada sección cuenta la realidad espiritual desde la primera a la segunda venida de Cristo, desde diferentes perspectivas. Por eso, por ejemplo, tú lees Apocalipsis y ves que el juicio sobre la tierra ocurre como 3 o 4 veces. Hay 3 o 4 finales del mundo. O, por ejemplo, Satanás es destruido también 4 veces. Es como si tú lees eso de forma progresiva, si tú crees que eso tiene un principio y un final, es como si Satanás resucitara, ¿no? Y Dios tiene que volverlo a destruir. No es así, sino que Dios cuenta a través de Juan la misma escena desde diferentes perspectivas. Entonces hay un paralelismo en cada sección. Sin embargo, es progresivo porque a medida que vamos avanzando, cada sección cuenta con más intensidad eventos del futuro. Se intensifica más. Por eso la primera parte del libro aborda pues cuestiones sobre todo más, por así decirlo, terrenales, luchas de ahora, las iglesias, lo que estamos viendo en la iglesia. Y ya si te vas a la última sección del libro, aunque las 2 secciones abarcan toda la era de la iglesia en un sentido, la última sección enfatiza más lo que va a ocurrir en el final, ¿no? Apocalipsis está escrito en paralelismo progresivo. Esa es la forma. Yo cuando entendí esto y ya leí el libro y era como, vale. Ahora fue como una llave que me ayudó a entender que cuando leía el capítulo 15 no estaba continuando la historia de la mujer perseguida por el dragón, sino que habría una nueva sección que volvía a hacer énfasis al juicio de Dios sobre los impíos, sobre Satanás. Y eso es lo que está ocurriendo durante toda la era de la iglesia, ¿no? Y para mí es muy importante entender esto. Amén, amén. Sí, pasó algo parecido, ¿verdad? Conmigo cuando estaba leyendo a Hendrickson y en efecto al principio del libro, en la introducción habla, ¿no? De este paralelismo progresivo y me ayudó mucho. Y no sé si una buena ilustración para que los hermanos entiendan esta idea es, bueno, ahora mismo estamos en plena Eurocopa, esta tarde, bueno, está Inglaterra, juega hoy contra Ucrania, la República Checa contra Dinamarca, creo que es. Y por cierto, la UEFA no va a permitir que haya anuncios con colores del arco iris en el partido de la República Checa, porque están en Bakú, capital de Azerbaiyán, y como hay a nivel local, están en contra, ¿no?, de todo el tema de la ideología de género, pues hay ahora mismo un revuelo, los grupos, ¿verdad?, están denunciando la UEFA, cómo es que no permiten que haya anuncios, bueno, gay, etcétera. Pero bueno, en el fútbol, en la Eurocopa, cuando vemos un partido y el delantero, digamos que hoy Inglaterra gana y marca Harry Kane en el minuto 89, lo que vemos después de Kane marcar el gol es, en la tele veremos el gol y luego hace una especie de repetición del gol, pero desde otro ángulo, y luego desde otro ángulo, ¿no? Y como regla general, después de cada gol, tenemos como 5, 6 ángulos diferentes, y creo que, no sé si te parece bien esta ilustración para
arrojar luz sobre lo que es el paralelismo progresivo. No sé si esta imagen te parece. Totalmente, sí, 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 ok, absolutamente. ok. Sí, tengo una foto por ahí que habla, que se ve un jarrón, ahí, por aquí hay luces de un color, flores de un color, por aquí hay flores de otro color. Entonces hay dos pintores que están pintando el mismo cuadro y uno está pintando más luz, más flores violetas, otro está pintando más flores de otro color, no recuerdo, pero están pintando el mismo cuadro, el mismo objeto, lo ven desde diferente perspectiva, pero es lo que tú dices, la misma acción vista, y eso le da mucha riqueza al libro, es muy, muy bueno, porque Amén. podemos descubrir mucho más de lo que está pasando en toda la era de la iglesia. Sí, totalmente. Amén, amén. Pues estupendo. Creo que ha sido excelente esta respuesta. No quisiera, bueno, acabaré preguntándote por tu parte favorita del libro, pero antes de hacerlo quiero meterte en problemas, ¿no? No me gusta que hayas, ¿no? Hablado con... Todo ha ido muy bien hasta ahora, pero vamos a ver. Ahora, el tema de milenio, de nuevo, recalco una vez más que estamos hablando en este marco de humildad, de cariño. Entendemos que en el campo evangélico, ¿verdad? Los post-mileniales, los pre, los A, todos queremos el mismo evangelio, todos somos justificados por la misma fe, en el mismo Cristo. Nos has hablado, ¿no?, de pautas hermenéuticas, sobre el paralelismo progresivo. En cuanto a milenio, entonces, en este marco, ¿verdad? ¿Dónde te ubicas tú en cuanto a la interpretación del milenio? ¿Piensas que el milenio será algo del futuro? ¿Piensas que no hay un milenio, digamos, materialista en esta tierra, sino que es un fenómeno celestial que está con nosotros entre la primera y segunda venida de Cristo? ¿Dónde te ubicas tú en este debate? Y por qué, si nos podéis también decir el por qué, por favor. Sí. Sería bueno abrir la palabra también, porque siempre que se habla de esto es como doy mi interpretación y el que no está de acuerdo dice, no, pero yo no lo veo así y tal. Voy a tratar de explicarlo bien, con la Biblia en mano y con un poquito de calma si me presta ese tiempo, porque creo que es importante aclarar al menos la postura, que la gente que no esté de acuerdo pueda entender el por qué, pues pienso o pensamos así, ¿no? Una de las claves para entender el pasaje del milenio que está en Apocalipsis 20 es determinar si Apocalipsis 20 es una continuación del 19 o si bien en el 20 empieza una nueva sección del paralelismo progresivo, de lo que decíamos antes. Porque eso lo cambia todo. Una persona que crea en el reino milenial literal te dirá que Apocalipsis 20 es una continuación del 19, pero una milenialista, como somos nosotros, eh, creo que sí, no, tú tienes esa visión, pues va a decir que en el 20 empieza una nueva sección y bueno, todo, el reloj pone cuenta a cero, por así decirlo, ¿no? Para mí no cabe duda que el Apocalipsis 20 empieza una nueva sección y lo primero que narra son las consecuencias de la victoria de Cristo en la cruz. Para mí no cabe duda de eso. Estoy abierto a que gente que piense diferente pues me convenza y nunca porfío con eso, ni no tengo problema. Pero para mí es bastante claro. Y lo primero es, bueno, el pasaje está lleno de lenguaje simbólico, que no podemos interpretar literalmente si somos fieles al género y al propósito del libro. Si lo interpretas literalmente, pues tendríamos que espiritualizar, alegorizar, decir cosas que la Biblia no dice. Entonces, podemos leer el texto, si te parece. En Apocalipsis 21, el 6 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. He leído hasta aquí porque todo esto, porque creo que todo tiene
un porqué. El texto se explica a sí mismo, tiene un sentido. Entonces, lo primero que quiero mostrar es que este pasaje está lleno de lenguaje simbólico. O sea, todo es simbólico. No podemos interpretar literalmente. Lo primero que dice Juan es vi. El pasaje es una visión. Lo segundo, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea, no podemos pensar que realmente existe una llave literal y una cadena. O sea, la llave es un símbolo, el abismo es un símbolo, la cadena es un símbolo, dice en el versículo 3, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ahí te dice cuál es el símbolo, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, es un símbolo, haciendo aquí alusión a la serpiente antigua, ¿quién es? Génesis 3, nos vamos a ese adversario, ¿no? Del principio. Lo arrojó al abismo, el abismo es un símbolo. ¿Qué más? Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, almas de decapitados. Evidentemente, los tronos es un símbolo. No es que haya un trono allí como el del rey Felipe VI. No hay un trono, es un símbolo. Es una idea terrenal que te lleva a una realidad espiritual. Es que Dios está ahí reinando, ¿no? Eh, almas de decapitados. Nos imaginamos a un fantasma sin cabeza, ¿no? No, es un símbolo, no es verdad. O sea, no es que no sea verdad, es que no es literalmente así. Entonces, cada símbolo tiene su porqué. Entonces, si todo en el pasaje es simbólico, ¿por qué los 1000 años no van a ser simbólicos? Es decir, todo el libro de Apocalipsis ha estado utilizando numerología simbólica. En este pasaje hay, todos son símbolos, pero llegamos a los 1000 años y decimos, no, pero los 1000 años son literales. No hay ninguna razón de contexto literario, de contexto histórico, de lenguaje, de género del libro que apunte a pensar que eso es literal. Entonces, el símbolo, el dragón es el diablo, el adversario. Se trata de un ser concreto, pero es una realidad espiritual. 2000 años son simbólicos porque Apocalipsis está constantemente hablando de eso. Bueno, en muchas partes de la escritura, ¿no? Cuando Jesús dice que perdonemos 70 veces 7, no nos está dando permiso para dejar de perdonar en la vez 491. Es una forma de decir que debemos perdonar una plenitud de veces de forma perfecta, ¿no? Habla de 144.000 escogidos. No, evidentemente, eso es un número simbólico, la plenitud del pueblo de Dios. Y para entender eso, tú y yo lo hacemos muchas veces. Hablamos así. Si yo te digo, mira, Will, te he dicho 1000 veces que Apocalipsis usa lenguaje simbólico. Yo estoy hablando de una forma que tú entiendes perfectamente. Lo que quiero decir es que te lo he dicho muchas veces, no que te lo he dicho literalmente 1000 veces. O si yo te digo, mira, realmente creo que esta conferencia, como has traído a alguien que no es famoso, va a verla 4 gatos. Bueno, yo, yo no te estoy diciendo que se van a poner 4 gatos en la pantalla a ver la conferencia, sino que la va a ver poca gente. Es decir, uso un lenguaje figurado para hablar de una realidad. Entonces, multiplicar un número por sí mismo indica una mayor intensidad. Los judíos en su numerología simbólica entendían esto así. De hecho, Jesús lo hace 70 veces 7, ¿no? O sea, 1000 en este caso simboliza un periodo muy largo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es nada más. ¿Dónde será arrojado el Satanás? Lo arrojó al abismo. Entonces, los que entienden el milenio como algo literal dicen, bueno, ahí Satanás es echado a las prisiones, es echado al infierno, por así decirlo, es vencido. Bueno, en el versículo 14, 10, 14 y 15, habla de que Satanás se le echa al fuego como un castigo eterno. Entonces, aquí no puede decir lo mismo. Entonces, el abismo aquí debe ser interpretado como un encadenamiento previo al juicio final. Satanás está atado previamente a que después es arrojado al infierno. Es decir, algo que ya ha ocurrido en esta era. Ahora, esto es clave, ¿con qué propósito es atado? Dice, Satanás es atado para que no engañe más a las naciones. Entonces, fíjate, antes de Cristo, las naciones estaban sin luz, excepto Israel. Las naciones del mundo no conocían la verdad, no tenían revelación, estaban bajo el dominio absoluto de Satanás. O sea, un irlandés, ¿cómo accedía a la verdad? Un hombre de Brasil, un hombre de Estados Unidos, un chino, no, las naciones estaban sin luz, un español. Con la gran comisión, cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, hermano, ahí se abre la puerta. Jesús vence la cruz y entonces la revelación se abre a todas las naciones.
Y ahora, Satanás puede continuar haciendo daño, pero Satanás no puede evitar que las naciones sean afectadas cada vez más intensamente por el Evangelio. Y al final de esta era, la era de la Iglesia, Satanás será desatado en un sentido, su influencia ya no será restringida y las naciones irán aún en contra del pueblo de Dios. Eso lo vemos, ¿no? Lo que se entiende por la gran tribulación, que muchas veces se entiende como un acto solo, pero yo entiendo también como algo progresivo que se va intensificando. Entonces, ahí está el punto. Satanás es atado porque el Evangelio se abre a todas las naciones. Y ahora, mira lo que dice Anthony Hoekema. Otro libro que quisiera recomendar es uno que se llama La Biblia y el futuro, que también es muy bueno. Sí, si lo tienes, lo puedes mostrar. Este libro, sí, es muy buen libro. A mí me ha ayudado mucho. Y dice él, la atadura o el encadenamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20 significa que durante la era del Evangelio en la que ahora vivimos, la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. Debido a la atadura de Satanás durante la era presente, esto es muy bueno, las naciones no pueden conquistar a la iglesia, sino que la iglesia está conquistando a las naciones. Entonces, si me permites, quiero continuar un poco con el tema de los tronos. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. ¿Dónde están los tronos? La palabra tronos aparece en Apocalipsis 47 veces y siempre lo hace para referirse al cielo, no para referirse a tronos terrenales. Entonces, los que ve Juan se sientan en tronos para juzgar y estos están reinando con Cristo y juzgando al mundo. Juan está teniendo una visión celestial, no una visión terrenal. Entonces, ¿quiénes se sientan en los tronos? Bueno, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, almas de decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, que eso es otro tema. La marca ha sido siempre un montón de cosas, ¿no? La marca simplemente es el sello de ser un impío, ¿no? De llevar el estigma del pecado. Y cuando eres sellado por el Espíritu Santo, el Señor te marca como suyo. Ya está, es muy sencillo. O tienes el sello de la impiedad o tienes el sello de la piedad, por así decirlo, ¿no? Y Juan aquí ve dos clases de muertes o de muertos. Ve los creyentes que han muerto y están juzgando y reinando. Está hablando de cristianos que han muerto. Fíjate, volvemos al propósito del libro, la iglesia está desilusionada, mi primo ha muerto, era cristiano, ¿qué pasa con él? Juan dice, él está con Cristo reinando. Él reina, él tiene vida. Y los que sufren persecución, esa clase de mártires cristianos, se llama de los decapitados, son los mártires, Juan ve a todos esos cristianos que están en el cielo reinando con Cristo y hace un énfasis especial en los que han sufrido martirio. Y ahora, ¿quiénes están en esos tronos? Pues dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la era de la iglesia, los muertos están reinando con Cristo, pero aquí es muy interesante porque dice la expresión vivieron o revivieron, así como la primera resurrección. No debe ser tomada como una resurrección literal. Aquí la primera resurrección no habla de la resurrección de la segunda venida, porque son creyentes muertos, pero aunque están muertos, Juan los ve vivos. Y volvemos, ¿no? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, cuando Jesús habla con los saduceos acerca de la resurrección. Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo, porque Dios es Dios de vivos. Entonces, aunque son creyentes muertos, Juan los ve como vivos. Sus almas están disfrutando de la presencia de Dios. El milenio es ahora. El reinado con Cristo de los creyentes no es terrenal, sino celestial. ¿Y qué significa eso? Que al morir los creyentes entran en el gozo de su Señor y eso nos da esperanza en un mundo lleno de adversidades. ¿Qué es el principal propósito de Juan? Este pasaje es traer consuelo a los creyentes en tiempos de persecución, diciéndoles que parece que sois los marginados del mundo, que están persiguiendo, que morís. Esto lo lee un norcoreano, hermano. Y eso trae vigor, porque su familia está siendo asesinada por el Evangelio. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, Juan dice por medio del Espíritu, estamos con Cristo reinando, tened paz, somos más que vencedores. Ahora, ¿quiénes son los otros muertos? Los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, los que sí tienen la marca de la bestia, en el sentido de que sí tienen el estigma del pecado, no han sido redimidos, esos no volvieron a vivir hasta que la era de la iglesia termina.
¿Qué significa esto? Vamos a Juan 5, lo vas a tocar. Jesús dice, al final de la era, unos resucitarán para vida, otros resucitarán para muerte. En este tiempo que está pasando, los otros están esperando el juicio de Dios, no están con Cristo reinando. Los incrédulos no comparten la vida en Cristo, no tienen parte con su reino. Permanecen en esa espera de juicio, en ese tormento, hasta el cumplimiento de los 1000 años, hasta el final de la iglesia. Y los incrédulos recibirán la segunda muerte. ¿Qué significa eso? El castigo eterno. Han muerto una vez ahora y después volverán a sufrir las consecuencias de la muerte, serán excluidos de la presencia de Dios, van a recibir la ira del Padre por la eternidad. Y ahora hay una bienaventuranza, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera destrucción, es decir, el que fue regenerado en vida y ahora está con Cristo reinando en el cielo. Bienaventurado, porque la segunda muerte, el juicio, no tiene potestad sobre estos, sino que estos estarán con Cristo y reinarán con él 1000 años. Juan hace una distinción entre la resurrección del alma, por así decirlo. Venimos a la vida y estamos con Cristo. Y la otra resurrección corporal que tendrá lugar después de la segunda venida. La primera resurrección es la continuidad del alma de los creyentes que están con Cristo. La segunda es la corporal, la que ocurre cuando Jesús venga. Ahora, en esa segunda resurrección, como decía, unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte. Y ahí también, hermano, entra el tener esa compasión, porque esto no es ninguna broma. Hay gente que tiene la marca de la bestia. Y no es una vacuna. La marca de la bestia es la incredulidad. Es el no haber sido regenerado por el Señor, el tener la feroz y horrible expresión del pecado en nosotros sin ser redimidos. Y esos no van... si mueres así sin Cristo, no tienes parte con Cristo, no estás reinando con Él, no tienes vida eterna, no vas a ver a tus seres queridos en el cielo, no vas a tener gloria, sino que te espera un terrible juicio y la segunda muerte va a tener lugar. Es decir, van a ser condenados eternamente al infierno. Pero los creyentes tenemos vida. Mano, perdón, me he tomado la libertad. ¿Por qué he expuesto un poquito más? Porque para mí el tema de los tronos, de lo que pasa con la resurrección, todo este tema, es importantísimo para entender el porqué del milenio. De lo que está hablando Juan, tiene una unidad de pensamiento. Entonces, ahora se hace claro Apocalipsis 20, ¿vale? Está hablando de la era de la iglesia, de lo que pasa con los muertos, que creen, los que no creen, y eso es para que yo tenga consuelo. Entonces, resumiendo, el diablo es atado durante el ministerio de Jesús. De hecho, Jesús habla de eso. Él dice que nadie puede entrar en casa y saquear si antes no ata. No ata al que está en la casa, ¿no? La atadura de Satanás significa que tiene restringida su influencia para que el evangelio avance a todas las naciones. Jesús venció en la cruz, él ató a Satanás, él le pisó la cabeza a la serpiente, ahora el evangelio se expande, la obra misionera tiene éxito por todo el mundo y los 1000 años simbolizan la era de la iglesia. Juan ve a los muertos creyentes reinando con Cristo, tienen vida, el alma continúa, están esperando la resurrección del cuerpo, también ve a los mártires cristianos. Pero los incrédulos esperan el juicio y no tienen parte en el reino de Dios. Y en la segunda venida, los creyentes resucitarán corporalmente para vida, los incrédulos para condenación. Esa sería la interpretación de Apocalipsis 20. Wow, excelente, excelente. Gloria a Dios. El libro que el pastor Jimmy mencionó antes, sé que habéis visto al pastor en la pantalla y yo no, cuando él habla no salgo yo, pero es este tomo que también es el libro de escatología que recomiendo a los hermanos que me escriben preguntándome, Pastor Will, ¿me podría dar una buena introducción a escatología, algún libro? ¿Me podría recomendar uno? Pues en efecto, Anthony Hoekma, La Biblia del Futuro. Si estáis aquí en España, está en la página Editorial Peregrino, podéis entrar ahí www.editorialperegrino.com. No tiene desperdicio, absolutamente maravilloso este libro. Y creo que en efecto lo que tú dijiste sobre Cristo mismo, ¿no? En Mateo 12, 28, hablando de que tenemos que entrar primeramente en la casa del hombre fuerte, atándolo para luego saquear sus bienes. Y Cristo está diciendo esto en el contexto de su ministerio de predicación y exorcismo, y Cristo está dando a entender que Satanás fue atado en la primera venida. O sea, ya el hombre fuerte está siendo atado a través de la proclamación del reino y las proezas que lo acompañan, y Satanás fue atado en la primera venida, y por esta razón
tú como español, yo como norirlandés, nosotros, como bien dijiste, antes de la venida de Cristo, pues, ¿qué luz teníamos nosotros? Estábamos, ¿verdad?, sumergidos en la oscuridad, pero tú eres un bien saqueado de la casa del hombre fuerte. Yo soy un bien sacado de la casa del hombre fuerte y gracias a Dios el evangelio está triunfando en las naciones. Y cuando estabas hablando, hubo otro pasaje que me vino a la mente que también está en los evangelios y es de la boca de Jesús y es en un momento crítico en el evangelio de Juan, capítulo 12, cuando por primera vez dice, llegaron unos griegos, ahora griegos, no judíos, griegos, preguntándose por Jesús. Y vemos aquí un anticipo, ¿no?, de la influencia del evangelio entre los gentiles. Y luego Cristo, al enterarse de que los gentiles están preguntando por él en Juan 12, versículo 20, luego el Señor dice en el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe del mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está. Amén. Entonces es el momento ahora de la atadura de Satanás, porque a través de mi muerte expiatoria, el evangelio va a correr con poder por todas las naciones. Y en tu exposición, que ha sido francamente maravillosa, me encantó cómo hayas hecho hincapié en el versículo 3, donde Juan aclara de qué va la atadura de Satanás, es precisamente para que no engañe más a las naciones, ¿no? Porque cuando decimos que no, Satanás fue atado en la primera venida de Cristo, la persona siempre dice, no, pero Satanás sigue tentando y sigue activo. Claro, sigue activo, pero está atado en el sentido descrito por Juan, ¿no? No puede engañar más a los gentiles. Así que me ha encantado. Así que Hay otro texto también, Will, gracias por... que también dice, Jesús comisiona a los apóstoles y van en misión a predicar y los apóstoles vuelven alucinando. Es que los demonios nos sujetan, estamos alucinando con lo que está pasando, tenemos poder, autoridad. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo, ¿no? Es decir, la obra de la proclamación de las buenas nuevas, desde que Jesús viene, es la manifestación del reino de Dios en la tierra de una forma clara, avanzando en el reino de las tinieblas. Y esto es maravilloso, hermano, que seamos hermanos, un norirlandés y un español. Wow. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. El texto que el pastor ha citado se encuentra en Lucas 10, 27 al 18. Como el pastor nos explica, ¿no? La derrota de Satanás es sinónimo de la proclamación del evangelio, del avance del reino. Y una vez más vemos esto en Apocalipsis 20, en Mateo 12, en Juan, el texto 12. que acabo de leer es 12, Juan 12. Así que gloria a Dios, amén. Y por eso, ¿no?, aunque esté ahí todavía Gibraltar, ¿verdad?, bajo autoridad británica, los españoles y los norirlandeses nos llevamos muy bien. Gloria al Señor, aleluya. Los monos para los británicos, aleluya. Pues bien, hermano, gloria a Dios. Me ha encantado esta exposición, todo el tema de la charla de nuevo. Voy entonces a pedirte que simplemente nos compartas sobre tu parte favorita, ¿no?, del libro de Apocalipsis, y luego, antes de acabar con una oración, si podrías a lo mejor indicarnos algunos libros que te gustaría mejor recomendarnos sobre la escatología en general o sobre Apocalipsis en concreto. Así que, ¿cuál sería tu parte favorita del libro de Apocalipsis? Bueno, a mí me gusta todo el libro mucho, pero tal vez yo me quedaría, si tuviera que escoger una parte, con los últimos 3 capítulos, del 20 al 22. Como decía, el libro tiene 7 secciones paralelas y todo es impresionante, la intensidad del libro, pero cada vez se va dando más detalles, al ser progresivo, hay más detalles acerca del final. Y la última parte es la que más claramente se habla de nuestro destino eterno, de cómo va a ser estar en la presencia de Dios. Y creo que esa es la meta, ¿no?, de todo verdadero cristiano. Creo que debemos vivir pensando con más o más profundamente en la eternidad, hermano. Yo sí, creo que vivimos en una época muy consumista, muy del aquí y ahora, no hay paciencia para nada, no hay meditación, nos consumimos en las prisas y nos desalentamos muy fácilmente.
medimos el éxito de una forma muy, muy extraña, todos son números, todos son resultados, todo es... Y creo que los cristianos tenemos que poner un poquito de freno en esto, un poquito de pausa. Y estamos llenos de ansiedad, hermano. Yo de verdad, a veces voy a congregaciones yo he estado pastoreando y mucha gente creyente que tiene ansiedad, que no duerme, que tiene depresión, hay unas expectativas súper altas de quiénes debemos ser. Y yo creo eso, que los cristianos debemos ponerle calma a este mundo loco y mirar un poquito más al cielo. Y Pablo habla, ¿no? Que pongamos los ojos que miremos a Cristo, ¿no? En Colosenses 3, que tengamos puestos los ojos en Cristo. Mirar con confianza la eternidad, hermano, vivir con el corazón en paz. Y yo creo que ese es el propósito de Apocalipsis, dar quietud al alma. Juan dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. O sea, Jesús mismo, primero de Juan, yo doy testimonio de estas cosas, ciertamente. Y Juan dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Es como un grito de, ven, ven ya, ¿no? Yo creo que nuestra ansiedad, en el buen sentido de la palabra, debe ser que Jesús venga. Pero ese tipo de ansiedad, entiéndase cómo uso la palabra, es la única que nos calma, que nos da reposo y que nos da esperanza en este mundo muy loco, hermano. Van a venir tiempos complicados, ya estamos en tiempos complicados. Em, Se va a poner mal, es así, el dragón está ahí persiguiendo a la mujer, las copas de la ira son derramadas, las trompetas suenan, em, Babilonia está imperial, parece que luce una hermosura impresionante, seduce a la gente, las iglesias se van en pos de la apostasía. Y mira, yo agradezco la labor que haces, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso y llorar por eso. Al mismo tiempo que tenemos nuestro corazón en el cielo, esperanzados, pensando que al final somos más que vencedores y que nuestro destino es reinar con Cristo eternamente y somos bienaventurados en Él. Amén. ¿Qué más podemos decir sino amén? Amén. Gloria a Dios. Secundamos, ¿no? Todo lo que has dicho. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, hermano. Pues antes de pedirte que nos despidas con una oración final, sé que arranqué la grabación compartiendo algunos libros, un par en inglés y luego otros tomos en español. No sé si quisieras recomendarnos algunos libros sobre Apocalipsis, sobre la escatología en general. No sé, hermanos, ¿cuáles serían los libros que tú recomendarías? Bien, lo primero creo que debemos leer mucho Apocalipsis. Sí, Sí. sí, sí. Pero sí es cierto que los libros, los comentarios, yo realmente, hermano, uso los que más me gustan son los que has mostrado. Es Más que Sí. vencedores de Hendrickson y el comentario de Gistemacher. Hay algunos otros comentarios que están bien. José Grau es bueno, pero esos dos me gustaron mucho. Creo que por ahí escatología, la Biblia del futuro, creo que es lo mejor que he leído. Creo que puede ayudar a entender Apocalipsis. Tal vez puede ser que no tenga mucho que ver, pero creo que puede ayudar porque sí tiene mucho que ver. Leer libros de teología bíblica. Mm. Porque creo que si tenemos muy claro cuál es la foto general de la escritura, vamos a entender mucho más fácilmente de qué va Apocalipsis en el contexto del plan de redención. Hay un libro muy bueno, no sé cómo se pronuncia el autor, tú lo sabrás seguro pronunciar perfecto, pero yo no, yo tengo un inglés horrible. Se llama Evangelio y Reino, un libro muy cortito. Growski, lo tengo por ahí, creo. No, lo llevé a casa, no, lo tengo ahí. No sé, Evangelio y Reino, que lo busquen, no recuerdo cómo se pronuncia el nombre. Sí, creo que es el mismo hombre, ¿no? Este mismo hombre, Graham Goldsworthy, es el mismo Sí, autor, el que escribe Cordero de León, es este mismo, ¿verdad? ese Gringo, ¿cómo es, hermano? Yo me pierdo. Goldsworthy. Impresionante. En el cielo espero que tenga el don del inglés, porque aquí no. Y me gusta también mucho un libro que se llama El Gran Panorama Divino, Ah, sí. por apuntar un poco a libros que no tengan tanto que ver con escatología, pero pueden ayudar a gente o sí tienen que ver con escatología, pero a tener una panorámica más general del libro.
sí, yo diría que eso podría estar muy bien. Ok. ¿Y Y cuál es la diferencia? Sí. ¿Cuál perdón. es la diferencia entre teología bíblica y teología sistemática? Porque tú dices, bueno, teología bíblica, a lo mejor todos están pensando, toda la teología es bíblica, pero ¿cuál sería la diferencia entre teología bíblica, un libro de teología bíblica como el de Vaughan Roberts o Goldsworthy, y teología sistemática? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Bueno, la teología sistemática lo que hace es coger una doctrina y ver todo lo que la Biblia dice acerca de esa doctrina, ¿no? Por ejemplo, la redención, la justificación. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la justificación? Va hablando de temas, sistemáticamente estudiando. La teología bíblica trata más bien de ver el panorama general de la historia de redención. Es de qué va la Biblia. Y ayuda de qué va la Biblia en su conjunto, y eso nos ayuda cuando yo estoy en cualquier parte, poder enfocar la parte que estoy leyendo en el todo. Yeah. Las dos cosas ayudan, porque evidentemente la sistemática ayuda mucho a eso también, pero creo que tener una teología bíblica robusta, que parece que es un fundamento, pero ayuda mucho, sobre todo en temas escatológicos, a entender hacia dónde vamos, por qué cada parte habla de qué cosa. Y eso es como tener claro un mapa general para después estar en cualquier sitio, saber en qué lugar estamos y por qué. Eh, Amén. Gloria a Dios, excelente, hermano. Pues gracias, espero que hayas disfrutado del tiempo tanto como yo he disfrutado, hermano. Un gustazo tenerte y ya, Dios mediante, ya ve si en otros 5 o 6 meses volvemos a tenerte como invitado aquí en el canal y hacemos otra grabación. Y hoy ha sido muy, muy bueno y sé que los hermanos que nos están viendo también están muy agradecidos. Así que gracias, hermano, que el Señor siga fortaleciéndote para ministrar en su nombre, que siga bendiciendo tu familia con su preciosa misericordia y gracia. Y simplemente pedirte, amado hermano, si podías ya despedirnos con oración y al acabar ya está. Damos esta entrevista por concluida. vale, gracias, Will, también a ti por la oportunidad. Un abrazo Amén. grande. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado conversando en armonía y este tema es muy controversial, Señor. Yo te pido que haya paz en nuestros corazones, que lo tomemos como un medio para edificarnos, para compartir, estemos o no de acuerdo, líbranos de soberbia, Señor, líbranos de orgullo, líbranos de dividirnos, separarnos del que no piensa igual, de, de- de tomar estos mm, medios como una herramienta para el ataque, Señor, y no, pon amor, pon paz y sobre todo que el propósito de tu palabra, de Apocalipsis, se haga manifiesto en nosotros, tengamos esperanza en ti, Señor, tengamos alegría, gozo, paz en medio de la tribulación, nuestro corazón esté quieto delante de ti y podamos decir, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto, porque te anhelamos, te queremos, te alabamos y queremos estar contigo. Bendice al pastor Will, Señor, bendice su casa, su vida, su ministerio y ayúdanos, Señor, a ser cada vez más como tú y disfrutar de tu presencia en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.